Alabad a Jehová, naciones todas, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, alaba a Jehová, naciones todas, alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, Tus oraciones y donativos harán que nuestros proyectos sembrados de Villahermosa sean una completa realidad. Gracias por tu apoyo. Que la palabra de Dios llegue cada vez más lejos. Sigamos construyendo un mejor lugar para la predicación de la palabra de verdad. Iglesia de Dios Sembrados de Villahermosa, Distrito 1. A la luz de las Sagradas Escrituras, la Iglesia de Dios en Prados de Villahermosa presenta su programa Tierra, Tierra, Tierra. Oye palabra del Señor. Síguenos en nuestras redes sociales y escucha mensajes de edificación para tu vida. No te desconectes y estudia con nosotros. Escucha los mensajes que te acercan a la voluntad de tu Creador. Bienvenido. Nuevamente, hermanos, el tercer tema de este trimestre que nuestros hermanos de distrito han distribuido a todos los pastores de las iglesias a nivel distrital 1. Todo, hermanos, relacionado en cuanto a la expansión del Evangelio de Dios. El Evangelio, hermanos, es un regalo meramente de lo alto. Es el proyecto divino de Dios, hermanos, y justo en el momento cuando el hombre cae en pecado. El primer ser viviente, hermanos, Adán y su esposa, fueron los que permitieron que el pecado entrara en el mundo. No era el plan de Dios. El plan de Dios era que la humanidad, que el hombre disfrutara, hermanos, la grandeza de su Creador,
sobre toda la tierra. Le dio el libre albedrío a la humanidad, empezando con Adán, con sus 5 sentidos de razonamiento, para que él pudiera manejar las cosas como Dios así lo propuso. Ahí tenemos un relato en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, que no lo vamos a leer. A Adán se le entregó la tierra, hermanos, el planeta, con un lugar especial. Creo que conocemos bien la historia en el huerto del Edén. Y es allí donde Adán tuvo que mantenerse y tenía que mantenerse, hermanos, y cuál fuera la situación del mundo hasta hoy. Pregunta de muchos, no sé si ustedes se han hecho esa pregunta. Si Adán no hubiera pecado, ¿qué fuera de nosotros? Pero lastimosamente no se supo mantener esa dignidad. Se perdió entonces todo el plan de Dios. Satanás pensó, hermanos, en derribar el proyecto de Dios en su creación. Pero Dios, en lo grandioso que es, hermanos, Dios es el todopoderoso, el infinito, el ser supremo que no tiene principio, trazó el plan de salvación. Y el tema que se nos entregaron a los pastores, que hoy compartiéramos a ustedes o compartiéramos en todas las iglesias, es el título: Iglesia, Proyecto, Evangelización de Dios. Cuando Dios vio la humanidad, hermanos, cuando Dios vio que el mundo había fallado, hermanos, la humanidad falló, Adán y Eva fallaron, todas sus generaciones que iban a ser, hermanos, iban a fallar, iban a venir ya de fruto, producto de pecado. En ese momento Dios traza el plan de salvación y prepara al único varón, hermanos, el primogénito, el unigénito de Dios. ¿Quién es, hermanos? El Señor Jesucristo, hermanos. Esa es otra pregunta, no sé si ustedes lo han hecho. Cuenta la Biblia que en el cielo hay millares de ángeles. Hay jerarquías, hay querubines, hay serafines, hay arcángeles. ¿Por qué no envió uno de esos seres, hermanos? ¿Por qué no envió el mejor guerrero del ser celestial? ¿Saben cuál es el ángel guerrero, hermanos? ¿Quién es? Miguel Arcángel. Muy bien. ¿Por qué no mandó Miguel Arcángel? A su hijo, al único, al primogénito. Lo nombra, hermanos, como el gran misionero. Se prepara el hijo, despoja su gloria, despoja su deidad, su divinidad, hermanos, abandona su trono y viene a nacerse de una mujer. Y dice la historia bíblica, hermanos, se despojó de todo, hermanos. Hay creencias allá afuera que dicen que cuando Jesús estuvo en la tierra estuvo 50% humano y 50% divino. Eso no dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice que Él vino y se hizo forma de siervo 100% humano, hermanos. Él se cansó, Él se entristeció, Él lloró, Él se enojó. Él tuvo todos los sentimientos de un hombre. Y Él murió como cualquier ser humano se muere. Él expiró, hermanos, clamando en la cruz, pidiendo a su Padre que lo auxiliara.
Él sintió un momento agónico, hermanos, porque era humano. Lo que sí es cierto que Dios nunca lo desamparó. Y él fue 100% espiritual, hermanos. A lo que venía, se propuso, alcanzó su objetivo, la meta de su padre, el proyecto de su padre. Luego deja como encomienda a la iglesia proyecto de evangelización de Dios. A manera de introducción, vean lo que dice el Evangelio de Lucas. Abran sus sagradas escrituras. Veamos lo que dice el Evangelio según Lucas en su capítulo 5, hermanos. Lucas capítulo 5, versículos 29 en adelante. Después de unos actos trascendentales que hizo Jesús, la pesca milagrosa, cuando llevaban horas esos pescadores y él dijo, tiren la red y verán. Después de ese acto, hermanos, después de esto se encontró con Leví, uno de sus apóstoles. Después de haber sanado a un paralítico, su encuentro con Leví, hermanos, fue trascendental. Era un publicano. Leví era un publicano y viene, él dice el verso 29 de Lucas capítulo 5. Y Leví, dice, le hizo un gran banquete en su casa. Le hizo una invitación al maestro. Después de haberle recibido él la invitación, si quisiera ser pescador de hombre, si quisiera ser un evangelista, Leví en su gratitud, Leví en su entendimiento, hermanos, prepara un banquete en su casa, invita al Señor Jesús. Y había mucha compañía de quienes, dice hermanos, de publicanos, de pecadores, de gente marginada. ¿Sí? Recordemos que en el pueblo de Israel en ese entonces había clasificación social como hoy lo vivimos. Había clasificación de jerarquía eclesiástica. Estaba el grupo de escribanos, estaba el grupo de fariseos, estaba en el grupo de maestros de la ley, intérpretes de la ley. Y estaba, hermanos, el grupo de publicanos y pecadores. Bueno, en esa fiesta, en ese banquete, en esa invitación de Leví al Señor Jesús, dice que también había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Jesús, hermanos, estaba en medio de una multitud marginada, discriminada, gente pecadora. Oigan bien esto, todo eso estaba en la mesa del Señor. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos, hermanos, los grandes intérpretes de la ley, cuando vieron eso, que Jesús estaba en medio de ellos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué fue lo que hacían, hermanos? Murmuraban contra los discípulos. Sí entendemos la palabra murmurar, ¿va? Codearse, hablarse en secreto, hacer señas y miren quién está allí. Pero si es el maestro y dice que es el Hijo de Dios, se identifica como que ha bajado del cielo con sus apóstoles, sus discípulos, pero miren qué gente le está rodeando. Murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos
y pecadores. Es que no tiene sentido, no tiene lógica, según el pensamiento humano. Si eres hijo de Dios, debieras estar en la sinagoga, en el púlpito, en el altar. Y todo necesitado te debiera de ir a buscar. Sino que en vez de buscar el altar, en vez de buscar el púlpito, en vez de estar predicando en la sinagoga, en la casa de oración, vienes en la casa de un publicano. Y de resto todos te rodean. Mientras que el fariseo, mientras que el escribano, mientras que el doctor de la ley no se dejaba de tocar por el publicano porque era inmundo. Ellos tenían un lugar, hermanos, en el patio del templo. Ni siquiera podían entrar en el lugar santo. Ellos tenían que ser intercedidos por otros. Mas en ese momento no. Ellos en ese momento tuvieron acceso directo a encontrarse con el Hijo de Dios. Entonces esa era la pregunta, esa era la inquietud, ese era lo escándalo en ese momento. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Pero el gran maestro no se queda con esto. Versículo 31, responde el Señor: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Que hablábamos en la mañana, ¿va? Una figura retórica y bien puesto sobre la mesa, hermanos. Yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos tenido esa respuesta. Los sanos no necesitan de médicos, su primera respuesta, sino los enfermos. Verso 32. No he venido yo a llamar a justos, sino ¿a quiénes, hermanos? A pecadores. ¿A qué acto, hermanos? Al arrepentimiento. Para esto he venido. Desde que Adán pecó, a mí mi padre me trabajó, me trazó, me preparó, me dio indicaciones, y a esto he venido. He venido a buscar a pecadores para que se vengan al arrepentimiento. Porque si todos fueran justos, yo no estuviera aquí. Los justos se quedaron en el tercer cielo. Allá están los seres celestiales. Pecadores son los que me necesitan. Para esto he venido. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 17. En el Evangelio según Juan, capítulo 17. Recordemos que todo el capítulo 17, hermano, ya era el último mensaje del Señor. Y dentro de estas últimas recomendaciones, durante todas estas últimas palabras del Señor, eleva una oración a su Padre. Y dentro de esa oración menciona muchas cosas, hermanos, de mucha bendición para la iglesia primitiva como hasta hoy, hermanos. Dice Juan 17, versículo 4 al 6. Yo te he glorificado en la tierra. Se dirigía Jesús al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. ¿Qué más dice? Que hiciese. ¿Defraudó el Hijo al Padre, hermanos?
En ningún momento. No importa el peligro, el riesgo, la amenaza, la muerte y todo lo que tenía en su contra. Pero él cumplió, hermanos. Y se dirige a él y le dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciere. Verso 5. Ahora pues, Padre, demanda su derecho a su Padre. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Desde cuándo, hermanos? Antes de que el mundo existe. Antes de que la humanidad existiera. Antes de que el pecado existiera. Antes de que Satanás pecara. Ya tenía esa gloria contigo. Tu gloria me pertenece. Tu divinidad, tu deidad también son míos, le decía el Padre. Por ende, glorifícame al lado tuyo. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Hermanos, desde la iglesia primitiva, desde los primeros 10 varones, 12 varones que escogió el Señor, fue Dios quien los entregó a Él. Todos nosotros los que estamos en este recinto, hermano, no estamos aquí por casualidad, por coincidencia o porque somos buenos y lo bueno es el que nos ha traído acá. No, hermanos, porque Dios así le ha placido, hermanos. No lo subestimemos, no lo menospreciemos, no le demos poca importancia, hermanos, por el amor de Dios. A unos pocos días tenemos una fiesta anual. No me dejarán mentir, como iglesia ya tenemos planes, proyectos, ya estamos con aquella motivación inspirada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Dónde vamos a estar? ¿En qué vamos a participar? ¿Cuál es, hermanos? La cena del Señor. ¿Cuándo va a ser? Muy bien. Los que tienen, los que trabajan, los que están en alguna institución de empresarial, no me dejarán mentir, ya hizo su plan, ya pidió su permiso. Mire, mis vacaciones de fin de año, no me lo den. Si son 15 días, por lo menos deme ese único día. Por supuesto que vale la pena, ¿va? Y esto era lo que el Señor, hermanos, estaba dirigiéndose al Padre. Y le estaba dando gracias a su Padre por haber recibido este ministerio, hermanos. Y por haber ganado hombres pecadores del mundo y convertirlos a varones de Dios. Volvamos a leer verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han, ¿qué más dice, hermanos? Guardado tu palabra. Cuenta la historia bíblica. Y hay un versículo en el libro de los Hechos que ya lo vamos a llevarlo, lo vamos a leer, que Jesús inició su ministerio con 12 varones, 12 discípulos. Los llama, los nombra, los capacita y los manda de 2 en 2. Y nadie le falló al Señor, excepto aquel uno que lo traicionó.
Lástima, ¿por qué lo tuvo que traicionar? No, hermanos, no existe lo lástima dentro de la palabra de Dios. Ya estaba escrito, hermanos, en el libro de los Salmos, que esto se tenía que cumplir. Lo que no estaba destinado que era sobre Judas, tenía que ser sobre alguien que se iba a descuidar, hermanos, y él se descuidó. En él se cumplió la profecía. 12 varones empezó su ministerio. Cuando Jesús ya estaba armando esta oración, ya estaba dando estas indicaciones a todos ellos y entregando al Padre, cuenta la historia, ya eran como 72 personas, hombres y mujeres. Ya dejó un buen grupo. ¿Cómo cuántos sabemos aquí, hermanos? A ver, nuestro hermano director, ¿qué se hizo? Sacando conteo, ¿va? ¿Cómo cuántos sabemos aquí? Como 55. Tenga en cuenta que este es el grupo que Jesús preparó. Este era el grupo, hermanos. Jesús dirigió la oración por ellos. Jesús elevó su oración al Padre y dijo: gracias porque los que me diste yo los guardé. Les di tu palabra. Eran varones del mundo y aquí están. Tuyos eran, tú me los diste, tú los guardé y aquí te los entrego. Pero viene la otra parte. Versículo 18. Aquí mismo en el Evangelio de Juan 17, verso 18. Subraye esto, hermanos, o subrayémoslo si en algo nos puede servir. Como tú me enviaste al mundo, ¿qué más dice, hermanos? Aquí está la responsabilidad de la iglesia. No solo es un grupo, hermanos. No solo es un grupo. No solo es un departamento. En la Biblia nunca va a encontrar usted que existió un grupo nacional. En la Biblia no va a encontrar usted un comité, una directiva de evangelismo, coordinadora de evangelismo, no. Esto, hermanos, ya es formación de nuestra área administrativa de la iglesia aquí en Guatemala. Pero bíblicamente, hermanos, el evangelismo es responsabilidad de todos, hermanos, de todos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Primero ora el Señor por ellos, le entrega al Padre, los encomienda, santifícalos en verdad, cuídalos de este mundo, no te pide que los quites de este mundo, que los guardes del mal. Y así como tú me enviaste a mí, yo vine a cumplir, yo vine a acabar tu proyecto, yo voy otra vez a ti, ahora ellos les toca ir al mundo. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, dirigiéndose directamente a esos 70 varones aproximadamente. Cualquier puede decir, pero es que esta oración fue por ellos, ya no es para nosotros. Momento, dice acá, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Qué más dice, hermanos? Aquí están la palabra de ellos. Aquí están las 13 epístolas de Pablo. Aquí están las cartas.
Aquí están sus manuscritos, aquí los tenemos. Y por la palabra de ellos, inspiradamente divino, hermanos, nosotros hemos creído. Y aquí estamos. Entonces Jesús dijo: no te ruego solamente por estos. ¿Cómo estaban estos varones? Esas mujeres no me pregunten, la Biblia ya no lo dice. Estaban de rodillas, estaban en pie, estaban bien centrados viendo al maestro, ya a pocos minutos que se despide, hermanos. Y deja una oración por ellos a su Padre, hermanos. Y no te ruego solo por estos. Y no te ruego solo por ellos. Todo lo que pidió, no solo por ellos, sino por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos. ¿Qué le parece, hermanos? La oración de Jesús nos alcanza, ¿sí o no? Está en nosotros. No temáis, manada pequeña, dijo. En el mundo tendréis aflicciones, dijo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No los dejaré huérfanos, dijo. Y yo me iré, pero vendré a vosotros. Enviaré otro consolador que estará con ustedes todos los días, no solo los sábados. De domingo a domingo, 24 horas, hermanos. Todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Posiblemente el mundo no tenga fin mañana y pasado, pero yo puedo dejar de existir. Pero hasta en mi último minuto de existencia, el Señor no me abandonó, hermanos. Promesa fiel y verdadera. Entonces, ¿cuál es el miedo para no involucrarnos al evangelismo? ¿Por qué no nos proponemos, hermanos? ¿Por qué no proponemos un proyecto al pastor local? Involucrémonos todo al grupo de evangelismo. Organicemos un programa. Aquí hay un pasillo. Todo este cuerpo que salga en el otro sábado. Siguiente sábado. Tercer sábado. 4 sábados. No cerremos la casa de oración. El servidor de ustedes, los poquitos años que estuvo en el área pastoral, hermanos, jamás permití, ni yo estuve de acuerdo que se cierran las casas de oraciones los sábados. Por muy grande que sea el acto, que hay que ir a hacer bautismo hasta en el río Jordán, ni por eso cerrar yo la casa de oración. Siempre hay que dejar familias, porque la iglesia tiene que estar abierto, más un invitado busca, más un candidato buscando como sediente de la palabra de Dios, y encuentra cerrado. ¿Qué pasa, hermanos? Se va. Y se los digo por experiencia, no sé cuánto lo experimentaron eso. El día que más necesitábamos a Dios, el día que más buscábamos un mensaje de esperanza, hermanos, nos acordamos de X lugar. Cuando yo pasaba, ahí cantaban un grupo, voy a ir a verlos. Y me encuentro con el portón cerrado. Pasa de largo uno. Siguiente decisión, voy a ir a ver de nuevo. Hoy es la oportunidad, necesito a Dios. Y me encuentro una hermana ahí barriendo en el portón para afuera. Y le pregunto, ¿a qué hora abren? ¿A qué hora hay servicio? Hoy no hay nada. Hoy hay bautismo, entonces todos fueron al bautismo. Hoy no se puede entrar a orar en el altar. No, Señor. Está cerrado. No es muy aconsejable, hermanos. Entonces, sí se puede evangelizar toda la iglesia, salir, sí se puede. Grupo un sábado, grupo otro sábado.
pastorado partido, un día sábado el copastor, un día sábado el pastor, apoyándonos. Hermanos, sí se logra. Para no repetir la frase de aquellos que siempre gritaban, sí se puede. Sí se logra, hermanos. Propongámonos. La oración de Jesús ya lo tenemos. La intervención divina está en nosotros, hermanos. El Espíritu del Señor está en nosotros. Nosotros no somos los que creemos, al menos a mí me enseñaron y yo lo he logrado entender, no sé, yo creo que usted igual también. Nosotros no creemos que el Espíritu de Dios solo viene a manifestarse en los días de culto en uno y ya después se va. No, hermanos. El Espíritu de Dios lo poseemos ¿desde cuándo, hermanos? Desde el día en que nos bautizamos, desde el día en que el Señor nos hizo el llamado, hermanos. Desde ese momento, dice la carta a los Éfesos, el apóstol Pablo, desde el día en que creíste, fuisteis, ¿qué cosa, hermanos? Sellados, ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. No hay temor para hablar, hermano. No hay temor para evangelizar. Hay palabras para hablar. ¿Qué palabras se irán a decir? No sabemos. El Señor mismo le dijo a esos varones: estarán enfrente de los reyes, estarán enfrentando cárceles, pero ustedes no teman, no son ustedes los que hablan, yo hablaré por vosotros. Y la misma promesa, hermanos, es el de hoy sobre nosotros. Versículo 20, volvamos a leer. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios o por la palabra de ellos. El resultado o el propósito, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que el mundo crea que tú me enviaste, hermanos. El poder de la unidad, hermanos, es evangelismo. Una iglesia bien nutrida en unidad, hermanos, es una forma de evangelizar. Así evangelizaba la iglesia primitiva. Tenían las cosas todos unánime en una sola cosa, dice. Pensaban todos. Y dice que les venía temor a los pueblos aledaños. Miraban a un pueblo unido, hermanos. En esto se preocupó el Señor. La unidad también colocó en su oración. Para que sean uno, como tú y yo en ti, uno somos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la oración, hermanos. Esta es la oración de Jesús para la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta hoy. Vamos a leer el libro de Hechos, la historia de la iglesia primitiva. Vamos a leer una partecita. Aún tenemos unos minutos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. La obra evangelizadora, hermanos. El proyecto de evangelización de Dios por medio de su iglesia primitiva dio inicio en la fiesta del Pentecostés. La primera fiesta, hermanos, aquí en el libro de Juan, perdón, en el Evangelio de Juan, cuando el Señor oró, capítulo 17,
estaban con sus apóstoles. En el libro de Hechos, hermanos, ya desde el capítulo 2 para adelante, Jesús ya no estaba en la tierra, porque ya había llegado la fiesta del Pentecostés. ¿Qué fiesta era en el pueblo judío cuando el Señor fue muerto, fue crucificado, hermanos? A ver, ¿qué fiesta era? La Pascua. Muy bien. En la Pascua, hermanos, la fiesta de la Pascua fue el momento adecuado que vieron los fariseos, los soldados romanos, y Dios permitió que ahí se cumpliera la profecía. Fue la muerte de Jesús en la Pascua. ¿Cuánto tiempo caminó con los apóstoles después de la fiesta de las Pascuas? ¿Cuánto tiempo, hermanos, después de la resurrección? En la Pascua muere el Señor, pero al tercer día resucita. Todavía estaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Va. Después de su resurrección, ¿cuánto tiempo caminó todavía con sus discípulos? 40 días. Después de los 40 días, asciende el Señor. Se despide, deja otras instrucciones y se va a su Padre. Después de los 40 días, ¿cuál es la otra fiesta que se aproximó? Donde empieza el proyecto de evangelismo de la Iglesia de Dios. La fiesta del Pentecostés. Esa fiesta, hermanos, ¿saben qué significa la palabra Pentecostés? La fiesta de los judíos después de la Pascua, esa fiesta del Pentecostés. Muy bien, 50 días. Se le pronombra, se le sobrenombra, se le llama la fiesta del cincuentavo. 50 días, la fiesta del Pentecostés. Y en esa fiesta, hermanos, aprovecha el Señor, derrama su Espíritu Santo en todos los que estaban allí, en esa casa, según Hechos 2:1, que no lo vamos a leer por el tiempo. Cuando se reparten las lenguas, ¿se recuerdan ustedes? Pero no lenguas como las que hoy tradicionan las otras denominaciones, no. Lenguas o idiomas de otros países. Para que nosotros hoy hablemos en el español o hablemos en el inglés, en el francés, en el portugués, ¿qué otro idioma más? Para que nosotros hablemos, ¿qué nos toca? ¿Qué hacer? Estudiar. Y ahorita es fácil. Las redes sociales ofrecen tantas ofertas. En ese entonces no se necesitó eso. Solo el poder de Dios. Empezaron a hablar la iglesia primitiva en los demás idiomas. Por eso es que muchos dicen que se quedaron perplejos, atónitos y asustados, y no que son judíos, son hebreos. ¿Cómo pueden hablar en nuestros idiomas? Están bolos, decían unos. Otros están ebrios, otros, ¿saber qué les decían? Pero en todo ese alboroto, hermanos, lo mencionamos en la mañana, el apóstol más extrovertido de todos, ¿quién es, hermanos? ¿Quién era? ¿Quién fue? Pedro. Es el primero que se levantó aquí. Versículo 36, oigan bien esto. Dice que Pedro se pone en pie y les empieza a dar el primer discurso, hermano. Sepa pues, verso 36, ciertísima toda la casa de Israel, oigan bien esto, en otras palabras, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios
Hechos 2:37. Oigan qué es lo que dice en la otra versión de la hermana Dina, que me gusta cuando nos ayuda en lectura. 2:37. Al oír esto, muy bien, se compungieron. Allí que dice, se afligieron profundamente. El mensaje de Pedro, hermanos, llevaba poder y autoridad. Oigan bien, a ese Jesús que lo crucificaron ustedes, murió, resucitó, se fue al cielo. En pocas palabras, se les vino un gran temor. Se compungieron, se afligieron de lo más profundo de corazón y dijeron a Pedro y a los demás varones, ¿qué haremos entonces? Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y asimismo recibiréis el don del Espíritu Santo. Fue poquito mensaje, hermanos. Era de admirar. Entonces, yo me bautizo. Yo también. Yo también. Y yo también, hermanos. Ya lo vamos a leer. ¿Cuánto creen que se convirtieron en ese primer discurso? De veras, hermanos. Tú me has enviado al mundo, yo también los envío a ellos
verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había necesitado. Todos tenían. Alguien decía en una ocasión, cuando se estaba predicando esta parte, vienen siendo como que era un tiempo de revolucionario, decía. No existía rico en la iglesia, ni existía pobres, todos estaban parejos, decía. Pero lo revolucionario, esos actos así, eso ya son hechos forzados. Tiene mucho aquel hay que quitarle y darle al que no tiene, pero es contra voluntad. En este caso no. Esto era por acto de convicción, por acto de agradecimiento. Yo tengo esto, mire hermano pastor, en lo que le sirva ahí a los hermanos, a la iglesia. Y todos estaban en conjunto, todos estaban en común, hermano. Todos vendían sus cosas, la iglesia primitiva. Verso 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Con qué acción, hermanos? Con alegría. ¿Y qué más? Con un corazón humilde y sencillo, hermanos. No existía la arrogancia, no tenía parte con ellos. El orgullo no tenía parte, hermanos. Todos estaban convencidos en el Señor. Y el resultado ahí estaba: 5,000 almas en una sola predicación. Se iban agregando, hermanos. Y así fue como el evangelio se expandió enormemente, hermanos. Ahora es tarea de la iglesia. Ahora es tarea nuestra, hermanos. Les decía, propongamos proyectos a nuestros pastores. ¿Tiene usted algún proyecto? ¿Tiene usted algún plan? Preséntelo. Si no nos lo aprueban, si no nos lo aceptan, pues creo que ya cumplimos con nuestra tarea, con nuestro deber. Pero el evangelismo, hermanos, es tarea de todos, bíblicamente hablando. Pablo lo dijo: ay de mí si no anunciare el evangelio. Y si lo anuncio, no es por vanagloria, porque me es impuesta necesidades. Así de que, hermanos, que el mensaje de Dios nos ayude a valorar nuestra parte dentro de la iglesia y que aportemos en lo que está de nuestro alcance. No podemos evangelizar, no tenemos tiempo, estamos muy ocupados. Pues hay otra forma en que participar, en que aportar, en que apoyar. Porque la obra es de Dios, hermanos. La iglesia es de Dios, hermanos. El proyecto del evangelismo es de Dios, no es de nadie, hermanos. Y así como nosotros tuvimos necesidad un tiempo del evangelio, de un mensaje de esperanza, de consolación, hay muchas familias que hoy lo necesitan allá afuera. De nosotros depende si quisiéramos colaborar con el Señor. Que Dios bendiga su palabra en sus corazones y que la paz de Dios sea con todos. Paz, hermanos. Tus oraciones y donativos harán que nuestros proyectos en prados de Villahermosa sean una completa realidad. Gracias por tu apoyo. Que la palabra de Dios llegue cada vez más lejos.
Sigamos construyendo un mejor lugar para la predicación de la palabra de verdad. Iglesia de Dios en Prados de Villahermosa, Distrito 1. A la luz de las Sagradas Escrituras, la Iglesia de Dios en Prados de Villahermosa presenta su programa Tierra, Tierra, Tierra. Oye palabra del Señor. Síguenos en nuestras redes sociales y escucha mensajes de edificación para tu vida. No te desconectes y estudia con nosotros. Escucha los mensajes que te acercan a la voluntad de tu Creador. Bienvenido.